Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Nuevo encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela. La cita fue en el puente Atanasio Girardot en la frontera. Maduro y Petro hablaron de relaciones comerciales, industriales, agropecuarios y de inversión fronteriza. Por 3 meses a partir de hoy, el presidente Petro asume la regulación de los servicios públicos. En minutos les explicamos qué pasa tras la decisión. Atención, 6 generales del ejército investigados por la Procuraduría por una operación militar en Putumayo en la que murieron 11 personas, entre ellos civiles y un menor de edad. Otro feminicidio en Bogotá. La víctima es Paola Cero y el sindicado su expareja. Familia denuncia que habían denunciado que estaba amenazada. En Ibagué, la policía capturó a un hombre presunto responsable del asesinato de su propia hija de 9 años y otras 2 personas. En contexto en RTBC Noticias, les explicamos los puntos clave que se conocen de la ley de sometimiento a la justicia. Reforma a la salud. ASEMI y otras voces debaten en torno a la propuesta. Noticias de las regiones. 3 hombres fueron asesinados presuntamente por el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Con caravanas y banderas blancas, los habitantes del corregimiento Puerto López en el Bagre, Antioquia, pidieron paz en su territorio. Informe especial, inteligencia artificial. La primera audiencia judicial en Metaverso es apenas la muestra de que los algoritmos están en todos los actos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué cuando habla de viajes le aparecen en el celular anuncios de tiquetes? Ocurre por el algoritmo. Hablamos con expertos y entrevistamos a un robot. Noticias del mundo. En Turquía y Siria la preocupación se concentra en la atención médica para los sobrevivientes y el manejo sanitario de cadáveres. Atención, porque el Ministerio de Vivienda anunció cambios para la asignación del subsidio de Mi Casa Ya. Se busca beneficiar a los hogares más pobres y vulnerables del país. Y esperen oportunidades, atentos porque hay trabajo para colombianos con experiencia en máquinas dobladoras de metal. En deportes, Santiago Buitrago con buena figuración en la Vuelta a Andalucía que lidera Pogáchar. Transmite Señal Colombia. Esperen el reporte de Goga. 22 artistas de diferentes países se reunieron en las minas de sal de Zipaquirá para inaugurar el que será el primer museo subterráneo del país. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo Nicolás Maduro en el puente Atanasio Girardot o Tienditas, donde firmaron un acuerdo comercial. Petro habló de la unión de los 2 países tras el encuentro y explicó que la alianza busca el fortalecimiento económico en la zona de la frontera. Luisa Barberi, buenas noches. Cuéntenos los detalles del encuentro. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. La actualización de este acuerdo comercial busca impulsar el comercio de bienes a través de la diversificación productiva, formando cadenas de valor que respondan a las nuevas realidades económicas de ambas naciones. El primer mandatario aprovechó su visita a la frontera para hablar de la importancia de la legalidad en esta zona, afirmando que hay funcionarios públicos de ambos lados que se lucran con el transporte ilegal. De esta manera, el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro celebraron la firma de la profundización del acuerdo de alcance parcial número 28 sobre el comercio bilateral que estimulará la complementariedad económica entre los 2 países. Hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber hacia ese comercio colombiano y venezolano. Hemos hecho acuerdos de aduanas, administrativos, etcétera. El acuerdo parcial que acabamos de firmar, aún hay mucho por hacer. En el acuerdo se revisaron y ajustaron las preferencias arancelarias a la realidad comercial de los 2 países, lo que equilibrará las condiciones del intercambio comercial para estimular encadenamientos productivos y alcanzar la complementariedad económica. Actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, que actualiza todo lo que tiene que ver con los productos a intercambiar, las prioridades.
Maduro le propuso al presidente Gustavo Petro instalar un equipo económico binacional para impulsar las grandes capacidades productivas de las regiones fronterizas. Hoy se publicó el decreto que hace oficial la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir por el término de 3 meses las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Saneamiento Básico, Energía y Gas. El mandatario ha reiterado el elevado costo de estos servicios. En el decreto se argumenta la necesidad de que el presidente reasuma en forma temporal esta competencia. Radica en que se deben señalar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Hoy, en medio de un diálogo con juntas de acción comunal del norte de Santander, el mandatario volvió a referirse a la oportunidad de una generación de energías limpias si se rompe lo que él denomina el oligolimpio de la energía eléctrica. Solo que aquí las normas que se han construido en la CREC no permite con facilidad hacerlo. Pues hagámoslo. Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta 4 lineamientos generales, entre los que resalta la sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales, garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia, pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria. Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector. Según el primer mandatario, le corresponde al presidente señalar las políticas de administración y control de la eficiencia en lo que concierne a servicios públicos que llegan al uso de los colombianos. El sistema Transmilenio en la calle 26 de Bogotá estuvo interrumpido en medio de desmanes frente a la Universidad Nacional. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Edwin Suárez? Muéstrenos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor Mateo, para usted, para todos los televidentes. Miren, no solo la calle 26, sino la carrera 30, justo al frente de la Universidad Nacional, como usted muy bien lo anotaba, hacia las 4:30 de la tarde, varios encapuchados que estaban cerca de la Universidad Nacional, pues bloquearon la vía, el paso vehicular y el Transmilenio, lo que obligó a que las autoridades pues llegara la fuerza disponible y también integrantes del ESMAD. Cerca de 50 uniformados tuvieron que pues dispersar con agua estas personas que estaban bloqueando el sistema. Ven ustedes en imágenes lo que sucedió a esa hora, hacia las 4:30 de la tarde, donde se bajaron los usuarios de Transmilenio, tuvieron que caminar, sobre todo estaban afectando sentido norte-sur. Sobre la carrera 30 se tuvo que suspender por algunas horas el servicio de Transmilenio sobre la calle 26. Posteriormente, luego de la llegada de las autoridades, lograron controlar la situación y las personas que iban caminando, los usuarios de Transmilenio, pues los trabajadores del sistema de transporte masivo los volvieron a subir a los buses y continúa. A esta hora, ya como ustedes se pueden dar cuenta, se acaban de retirar hace pocos minutos los integrantes de la Fuerza Disponible y también el grupo de El ESMAD, y la situación se normaliza. El último informe de Transmilenio, el reporte hacia el Concorte a las 7 de la noche, asegura que ya está funcionando todas las estaciones, no solo por la carrera 30, sino también por la calle 26. Información de servicio desde el occidente de la capital colombiana, Edwin Suárez, TVC Noticias, conectados 24/7. En la mira de la Procuraduría están 6 generales del Ejército. Los investigan por una operación militar contra la segunda Marquetalia que dejó 11 víctimas mortales, entre ellas una menor de edad. Lisa Díaz, buenas noches. Buenas noches. 1 año estuvo la Procuraduría investigando la operación en Puerto Leguízamo, Putumayo. El resultado es la investigación a 6 generales. 4 de ellos están activos y ya manifestaron que atenderán las solicitudes correspondientes ante las autoridades disciplinarias. La Fiscalía también adelanta una inspección en este caso. La operación militar, que tiene a 6 generales respondiendo ante la Procuraduría, ocurrió el 28 de marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue una operación contra el Frente 48 de la segunda Marquetalia, que tenía como objetivo a alias Bruno, cabecilla de la organización y quien tiene una orden de captura por concierto para delinquir. El resultado, 11 muertos, todos señalados de ser integrantes de este grupo. Entre los investigados está el general Juan Carlos Correa, actual inspector del Ejército, quien era en ese momento el jefe de aviación y asalto aéreo. El general Freddy Marlon Coy, actual jefe de operaciones del Estado Mayor, para entonces comandante de la 6ª División. Y el general Walter Giraldo, jefe de la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca, en ese momento comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales. El Ministerio Público analiza sus acciones de servicio ese día en el que habrían muerto civiles.
La Procuraduría General de la Nación pudo establecer por medio de pruebas y testimonios recaudados en indagación previa que podría verse comprometida la responsabilidad de 6 altos oficiales de las fuerzas militares. Un día después de la operación se conocieron las acusaciones de comunidades y ONG que hablaron de civiles muertos en medio de esta operación militar. El ejército aseguró que la operación fue legítima y en el momento dio a conocer estos videos en los que se ve a civiles armados. Ante estos hechos, la Procuraduría designó un equipo de investigadores que viajó a la zona y luego de recolectar pruebas y testimonios, la Sala Disciplinaria de Instrucción asumirá el caso y podrá ordenar el recaudo de nuevas evidencias y definir acciones dentro del proceso. La Policía Antinarcóticos le respondió a Estados Unidos frente a la preocupación por la continua llegada de droga proveniente de Colombia. Aseguran que la estrategia de interdicción está funcionando. El secretario de Antinarcóticos de Estados Unidos reiteró la preocupación por la cantidad de cocaína que continúa llegando. Dice que el 90% proviene de Colombia. La Policía Antinarcóticos defendió el plan antidrogas que ejecuta el gobierno. Viendo los antecedentes y lo que tenemos en los históricos, es la primera vez que con tanta contundencia estamos afectando esas rentas criminales del narcotráfico. Aunque la erradicación de cultivos ilícitos está frenada, la policía asegura que con la interdicción afectan a los grupos narcotraficantes. Si el campesino raspa la planta de coca e intenta hacer la producción, es cuando nosotros estamos haciendo el proceso de interdicción. No les estamos permitiendo en el ejercicio de interdicción de que ese lugar, esa infraestructura básica para base de coca, no surta el procesamiento como tal. En las últimas horas, 2 nicaragüenses y un colombiano fueron capturados en Puerto Rico por narcotráfico. Transportaban más de 1 tonelada de cocaína proveniente del Catatumbo y con destino a los Estados Unidos. Estos resultados contra las drogas se dan en medio de la Operación San Miguel, en el que también fueron incautados estos más de 4.600 galones de insumos químicos que son utilizados para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Desde Neiva, Huila, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Una familia en Bogotá denuncia un nuevo caso de feminicidio. Dicen que aunque la víctima había denunciado las amenazas, nadie hizo nada para protegerla. Katy Sánchez, ¿quién es el presunto agresor en este caso? Buenas noches. Buenas noches. En este momento nos encontramos en la localidad de Suba, en el barrio Rubí. En este momento estamos en la cuadra donde ocurrieron los hechos. Se trata de Kevin, un joven de 20 años que asesinó a Paola Acero Zuluaga, una joven de 23 años que residía en este barrio. Y es que el panorama para las mujeres, y es que lo que han asegurado también las autoridades es que el panorama para las mujeres está difícil, porque de la violencia intrafamiliar son el 71% las mujeres víctimas, y es que en este caso el presunto asesino minutos después decidió quitarse la vida. En esta ocasión la víctima fue una joven de 23 años identificada como Yuli Paola Acero Zuluaga. Y ese muchacho era una persecución, era todo el tiempo maltratándome las niñas, ya eran 2 años de esto. Denuncias todas las habidas y por haber. 10 medidas de protección llegó a tener y nunca se hizo nada, nunca. Es más, hacía menos de 10 días se había colocado la última. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo de un hombre a pocos metros de la casa donde habían asesinado a Paola Acero. Y ya llego y ya me dicen, no, es que el señor salió corriendo y allí hay un muerto. Y me dicen, de la policía me dice, como usted vive acá, identifique el cuerpo. Ah, no, sí, es la niña. Y después me dicen, camine, identifique el otro, a ver si, porque podía ser que no era, o era un sicario. Entonces yo vi, no, sí, él es el muchacho. La Secretaría de la Mujer atendía el caso de Paola, pues ya se habían puesto denuncias por amenaza de muerte por parte del sujeto. Yuli Paola ya había activado el sistema de atención, había puesto las denuncias frente a la situación de violencia que vivía por parte de su excompañero. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, durante el 2022 en Bogotá se registraron 82 feminicidios, una cifra que viene creciendo según Medicina Legal, porque este año van cerca de 20 mujeres asesinadas en modalidad feminicidio. En Ibagué, la policía capturó a un hombre que sería el responsable de asesinar a una niña de 11 años, quien sería su propia hija, y a otros 2 jóvenes. Esto en hechos sucedidos la semana pasada en un inquilinato de la capital tolimense.
Como José Wilson Barreto, fue identificado el hombre que habría asesinado a una menor de 9 años y a 2 hombres más en la ciudad de Ibagué la semana anterior. El hombre, quien es el padre de la niña, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. Se pudo establecer, al parecer, la participación de esta persona en el homicidio de una menor de edad de 9 años el pasado 9 de febrero en la ciudad de Ibagué. Según los investigadores, José Wilson Barreto, quien fue la persona que alertó del hallazgo, no ha sido coherente con sus declaraciones, por lo que ha estado en la mira de las autoridades desde el primer momento. Por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado, destrucción y alteración de elementos materiales probatorios. En las próximas horas, las autoridades iniciarán las audiencias respectivas, donde definirán la participación del capturado y si sería enviado o no a la cárcel. La ley de desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto ya está lista para ser radicada en el Congreso de la República. Los presidentes de Cámara y Senado le piden al gobierno que llegue con mensaje de urgencia. Juan Carlos González, buenas noches, usted tiene los detalles. Daniela, televidentes, muy buenas noches. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que está listo el texto, que por ahora no se conoce públicamente. Dijo que la norma es fundamental en la paz total y que se basa en condenas sustitutivas. Hablamos con los congresistas que lideraron la definición de los artículos para conocer los detalles. Penas y reparación. Se propone que quienes se sometan bajo esta ley paguen una pena en centro carcelario de hasta 8 años y si entregan sus bienes pueden conservar hasta el 6% de estos recursos. No hay impunidad, es decir, habrá cárcel. Cárcel de 6 a 8 años la determinará el juez y, como lo ha dicho el señor ministro, 4 años de justicia restaurativa, es decir, entre 10 y 12 años. Estatus político. Las personas o grupos que se acojan serán juzgados por la justicia ordinaria y de manera individual. Esta ley no le da carácter político, lo dice el artículo 3, a ninguno de los miembros que se acojan a esta ley. Para evitar los llamados colados, las autoridades, la fiscalía y los jueces deben verificar la autenticidad del proceso y realizar filtros, según los congresistas previstos en el texto. Y quien haya ayudado a meter esas personas a la lista, o el que haya intentado o se haya metido, pierden beneficios. Facultades presidenciales. Los grupos que se quieran someter tienen 2 años, pero los tiempos podrían ampliarse si el jefe de Estado lo ve conveniente. Se le da facultades al presidente para que eventualmente lo pueda prorrogar por 1 año más. Es decir, será decisión del presidente, que es el que dirige la política de paz. De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según prevé el gobierno nacional. El gobierno nacional presentará en el Congreso de la República el proyecto de ley de adición al presupuesto general de la Nación. Espera una aprobación por cerca de 23 billones de pesos. Este viernes a las 4 de la tarde, el ministro del Interior, Alfonso Prada, junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, radicarán en el Congreso de la República el proyecto de ley de adición al presupuesto general de la Nación por cerca de 23 billones de pesos. Van a ir recursos a los temas que nos comprometimos a fortalecer, comenzando por el tema de la compra de tierras y de la reforma agraria, siguiendo por la necesidad de extender la educación con infraestructura de calidad en los territorios donde nunca ha llegado una infraestructura educativa. Esta adición se basa en los recursos logrados el año pasado con la reforma tributaria y en las utilidades del Banco de la República, cerca de 1,6 billones, y el mayor recaudo de impuestos, entre otros. Naturalmente, dejar financiada la primera etapa de la transición del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiéndole al Congreso de la República, que implicará la construcción o adaptación de centros de atención primaria. Mañana mismo expedirán el decreto que incorpora el debate de este proyecto de adición presupuestal a las sesiones extraordinarias del Congreso de la República. Sigue el debate en torno a la reforma a la salud. Hoy gremios del sector hablaron del futuro de la EPS. Yuli Pulgarín, buenas noches, cuéntenos qué dijeron.
Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues según la CEMI, la propuesta de la reforma a la salud acabaría con el actual sistema de aseguramiento que proveen las empresas promotoras de salud, más conocidas como las EPS. Sin embargo, hay quienes dicen que este simplemente será un proceso de transición que se enfocará en mejorar las falencias del actual sistema de salud basados en los logros conseguidos hasta el momento. Para la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agrupa 11 EPS del régimen contributivo en Colombia, es preocupante que nadie asuma la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Acá no se conservan los elementos centrales del sistema de aseguramiento que conocemos los colombianos durante los últimos 30 años. Se desdibuja completamente el rol de las EPS, se les asimila a ser prestadores de salud y a prestar otros servicios, digamos, como de consultoría. Para quienes apoyan la reforma, no hay razón para preocuparse, ya que los cambios se estructurarán para mejorar las presuntas falencias del sistema actual, teniendo en cuenta los logros obtenidos. El sistema sigue funcionando sobre lo que está en el sistema de aseguramiento, en el sistema de solidaridad, el sistema de financiación. Todo eso sigue funcionando igual. Lo único diferente ahora es que va a haber mayor oportunidad de atención en áreas apartadas, un enfoque en atención primaria en salud. El proyecto señala que mientras las EPS hacen su transición, podrán dividir y especializar sus instituciones de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad e integrarlas a las redes de atención. Igualmente podrán organizar y operar los centros de atención primaria, proveer servicios de gestión de facturas y auditoría, adelantar acciones de salud pública y prestar servicios de equipos de salud. 3 hombres fueron asesinados presuntamente por el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Habitantes y organizaciones sociales de la zona piden al gobierno nacional mayor atención en esta región del país. Según la ONG Credos, los índices de criminalidad en el Magdalena Medio, donde ocurrieron los asesinatos, son altos, ya que entre enero y febrero habrían registrado 16 muertes de civiles solo en Barrancabermeja. Tuvimos la desagradable noticia de un cuerpo de una persona en estado de descomposición y en estado de incineración, el cual se atribuye presuntamente el hecho al Clan del Golfo. Para esta organización defensora de derechos humanos, la situación en la región requiere de mayor atención de las autoridades porque es una zona donde operan diferentes grupos al margen de la ley. El escalamiento del conflicto armado no se mide por acciones bélicas entre los grupos o entre el ejército. El escalamiento del conflicto armado aquí se mide por las acciones criminales contra la población civil. Para la ONG, la presencia del Clan del Golfo en esta región genera un control social que ayuda a fortalecer las economías criminales del grupo armado. Con caravanas y banderas blancas, los habitantes del corregimiento Puerto López en el Bagre, Antioquia, pidieron paz en su territorio. Desde hace 2 días el comercio permanece cerrado por amenazas de grupos armados ilegales. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Autoridades y defensores de derechos humanos exigen el respeto por la población civil en el corregimiento Puerto López del Bagre, Antioquia. Aunque la fuerza pública hace presencia en ese sector, los habitantes y comerciantes se niegan a salir de sus casas por temor a los grupos armados ilegales. El día de hoy estamos en compañía de la Defensoría del Pueblo haciendo verificación del corregimiento de Puerto López. Efectivamente el comercio está cerrado y la institución educativa no está prestando sus servicios. Esto como una decisión de la comunidad para manifestarse de forma pacífica, para que todos los actores armados dejen a la población civil por fuera de cualquier confrontación. Para mañana viernes, el ministro de Defensa Iván Velázquez y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria realizarán un consejo de seguridad con el fin de buscar soluciones que devuelvan la tranquilidad a esa población. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Medellín, 2 hombres resultaron heridos cuando manipulaban un explosivo dentro de un baño de la Universidad de Antioquia. Uno de los heridos perdió la mano. Más noticias en el siguiente panorama regional. En las últimas horas ocurrió un derrumbe en la vía Suaza-Florencia en el sector conocido como Las Doradas. Este corredor vial conecta a Huila con Caquetá. Desde la mañana de hoy las autoridades trabajan para habilitar el paso a un carril. La emergencia es consecuencia de la temporada de lluvias.
16 municipios de Caldas están en alerta por lluvias y fuertes vientos. Las autoridades del departamento advierten sobre posibles derrumbes y crecientes súbitas y hacen un llamado a la ciudadanía para que estén atentos a las indicaciones de los organismos de socorro de su localidad. Las autoridades investigan un posible secuestro de un trabajador de la empresa de energía Celsia que presta sus servicios en Jamundí, Valle del Cauca. El plagio ocurrió en la mañana del miércoles mientras realizaban la inspección de un cableado en el sector conocido como La Liberia. Los taxistas que desde hoy incumplan con la norma de pico y placa en la ciudad de Bucaramanga deberán pagar 580.000 pesos como sanción. La advertencia la realizó Enrique Bueno, director de tránsito de la capital de Santander. La medida rige entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche de lunes a viernes. A 10 días de los terremotos que sacudieron Turquía y Siria, la preocupación se concentra no solo en la atención médica para los sobrevivientes, sino también en el manejo sanitario de miles de cuerpos. Revisemos cómo están las cifras. Los muertos ya suman 41.732. De esos, 38.044 corresponden a Turquía y de las víctimas, 3.688 se dan en territorio sirio. Los heridos ya suman más de 108.000. Turquía y Siria superan ya las 240 horas y 10 días sumando, como les mencionábamos hace algunos segundos, sumando todo esto que se acumuló en el sureste de uno y en el noreste del otro por los terremotos cuya fuerza los llevó al suelo. A esto se reduce la existencia allá donde el reacomodo de placas tectónicas fue tan potente que asentó el caos como paisaje. Turquía y Siria superan ya las 240 horas, 10 días sumando todo lo que se acumuló en el sureste de uno y el noreste del otro por los terremotos cuya fuerza los llevó a suelo. En 3 semanas estará mejor. Le daremos medicamento para el dolor. El objetivo es que camine principalmente sobre el talón y no ponga peso en la parte delantera. Acumulan los pocos sobrevivientes, cuyo aliento de vida superó cualquier pronóstico bajo la pesadez de colosales escombros. Pero también deben sumar los rostros de quienes se fueron y a la vez intentos de darle orden a las ruinas y alentar la vida. Nuestros hermanos sirios están sufriendo, han vuelto a la vida de la que escaparon en Siria, huyendo de los bombardeos y combates, reviviendo otra vez la misma tragedia. En esas regiones que son todo y nada a la vez, la rutina es riesgosa. Entre otras, ser morgues a cielo abierto, según autoridades sanitarias, compromete la salubridad y la vida de quienes lograron escapar a la muerte. La Corte Constitucional acaba de tumbar las facultades a la Procuraduría para destituir a los electos por voto popular. Esto le corresponderá finalmente al juez después del procedimiento a cargo de la Procuraduría. El alto tribunal precisó que las funciones disciplinarias que ejerce el Ministerio Público son administrativas y no jurisdiccionales. Quizá ustedes, queridos televidentes, han tenido la siguiente experiencia. Hablan de la posibilidad de hacer un viaje, quizás unas vacaciones, y en el momento siguiente en que consultan su celular, les aparece el anuncio de un viaje. Pues Mateo, le digo una cosa, a mí eso me pasó y creo que me ha pasado más de una vez. Y cuando decimos que los aparatos nos oyen, pues no estamos ni exagerando ni hablando de ciencia ficción. Se trata de inteligencia artificial y por eso ese es nuestro tema hoy. El informe especial en este vamos a hablar de la inteligencia artificial. En los próximos minutos vamos a ver lo siguiente, Mateo. Justamente el concepto, ¿qué es la inteligencia artificial? Preparamos un informe para entender de qué se trata esto. Uno de los temas de moda, pero que además tiene que ver con nuestra vida cotidiana. También vamos a hablar de los debates en torno a estos avances. Por ejemplo, el hecho de que existan herramientas que son capaces de crear tesis o textos académicos y que tiene también, Mateo y televidentes, a los profesores del mundo con las alarmas prendidas. Y para entender el tema también consultamos expertos que desde Estados Unidos nos van a explicar cómo en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida está metida la inteligencia artificial. Iniciamos. Pues empecemos este informe con un ejemplo. Aquí en RTVC Noticias les contamos hace unas horas de la primera audiencia en la historia del sistema judicial colombiano que se desarrolló a través del metaverso. Es decir, en vez de un espacio físico real, en un tribunal de Magdalena crearon un juzgado en la virtualidad.
Cada uno de los participantes en esta audiencia del Tribunal Administrativo fue presentado por un avatar, es decir, una figura virtual que representa lo humano. Estaba la magistrada, los abogados y todas las partes procesales. Bien, y ya los expertos dicen que este es un momento de quiebre en la historia del derecho en Colombia. En Colombia el tema de la inteligencia artificial ya se estudia en la academia. Pues hablamos con profesores para entender en palabras muy sencillas qué es la inteligencia artificial. Y nuestro reportero Dani Correa entrevistó, escuchen esto, a un robot llamado Pepper. El chat que está reemplazando a los buscadores de internet y que puede resolver todo, desde un plan turístico en Cartagena. Recomendaciones turísticas Cartagena. O un ensayo para una tarea de la universidad. Google, piensa por mí. Los algoritmos que descifran sus gustos personales y necesidades inmediatas. Y hasta los androides que son capaces de contestar entrevistas y que ya existen en las universidades colombianas. Preséntate. Mi nombre es Pepper. Soy un robot humanoide y mido 1.20 metros de altura. ¿Por qué te llamas Pepper? Me nombraron Pepper porque estoy aquí para darle sabor a tu vida. Ok. Todos son procesos mediados por la inteligencia artificial. Que una máquina o una aplicación móvil pueda reemplazar múltiples funciones de la cotidianidad humana era algo exclusivo de los guiones de ficción o de las novelas distópicas. Lo que la inteligencia artificial significa es la toma de decisiones a través de la imitación de la inteligencia humana. Desde un punto de vista formal, yo podría presentar 5.000 imágenes de un perro, 5.000 imágenes de un gato, y que la máquina aprenda qué es un perro y qué es un gato, reconociendo que puede haber particularidades de razas o formas de cada una de las dos especies. La incidencia de la inteligencia artificial cada vez se mete más en la vida cotidiana de las personas. Inciden en sus gustos, decisiones y hábitos de compra. Cuando me meto aquí, Facebook inmediatamente me señala cosas que yo quiero comprar y que ni siquiera le he dicho, pero él lo sabe. Si su celular o su computador le sugiere itinerarios de descuentos y rutas cercanas o incluso le dice si hay un accidente, es allí donde la inteligencia artificial está interactuando con su cotidianidad. La máquina, a través de sus diferentes algoritmos, puede aprender de su contexto para tomar decisiones de la forma más rápida posible. Si se fundamenta en desarrollar propuestas para que nos facilite la vida, es totalmente válida y valiosa la inteligencia artificial. Creo que ahí nos están investigando realmente. Manos arriba. Colombia intenta abrirse paso en medio del ritmo acelerado al que avanza la inteligencia artificial en el planeta. Hemos llegado a construir esos sistemas que ayudan al bienestar de las personas y esas necesidades sentidas, pero ya satisfechas, ahora se convierten en nuevas necesidades por satisfacer. La inteligencia artificial es algo que nos llegó a la vida, que va a ser parte de nuestra vida, que va a estar en nuestras casas de alguna forma cuando se esté incorporada en robots. El debate implica el posible riesgo que las máquinas reemplacen al hombre. Se piensa que la inteligencia artificial está reemplazando directamente a las personas, cuando las personas estamos llamados a administrar de una mejor forma la inteligencia artificial. En el mundo la tecnología crece a gran escala y a su vez también crece la manera en cómo dependemos de ella, al punto que investigadores están utilizando la inteligencia artificial Me hace cosquillas para predecir el riesgo de muerte prematura debido a las enfermedades crónicas. Para el siguiente informe consultamos a una de las voces más autorizadas del continente sobre el tema, Hanoi Morillo, desde Estados Unidos, quien es speaker global para temas de transformación digital y cultural. Y nos explicó cómo la gente usa la inteligencia artificial y no lo sabe, pues está en la cotidianidad.
Hoy en día, cualquier experiencia que sea digital y que tenga acceso a muchos datos nuestros, ya sea por cómo interactuamos, por el rastro que dejamos, por lo que sea, por lo general son plataformas o compañías que van a ser capaces de utilizar inteligencia artificial para que la experiencia que tengamos sea mucho más relevante y mucho más personalizada. Pero, por ejemplo, también se utilizan mucho por las entidades financieras para detectar fraude. Muchas veces nos llega un mensaje del banco de «Hey, hemos detectado una actividad fraudulenta». Y tú dices, ¿y esto cómo lo han podido saber? Y es porque se ponen muchas veces estos algoritmos detrás a detectar, ¿no?, qué patrones de comportamiento, qué tipo de transacción, qué tipo de merchant puede generar una transacción que sea fraudulenta. Les vamos a poner otro ejemplo de inteligencia artificial. Quizás en sus redes sociales ya llegaron estas imágenes. Son los dinosaurios que tienen distintos oficios y profesiones. Pues resulta que no están hechos por personas. Son un dibujo digital que se genera a través de herramientas de proyección fotográfica que son capaces de retomar elementos de varias imágenes para crear una sola. La tendencia dice que son las profesiones que pueden desaparecer o extinguirse, pues así como los dinosaurios. Y ustedes tengan en cuenta que las herramientas de inteligencia digital basadas en imágenes se alimentan de archivos como sus fotos personales. Bien, pues le preguntamos a Hanoi Morillo sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la vida íntima de las personas. Y esto nos contestó. Algo que es muy importante para todos nosotros como usuarios de la tecnología, como beneficiarios de la tecnología, también es saber dónde le ponemos los límites y decidir qué queremos compartir o qué no queremos compartir. Te pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. En nuestros celulares, en nuestros teléfonos móviles, tú puedes elegir, por ejemplo, cada vez que te bajas una aplicación, qué compartes con esa aplicación. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que sepas dónde estoy. Lo mismo pasa con todas las plataformas y todas las aplicaciones, porque además es algo que cada vez se requiere más y es cuestión del usuario el decidir dónde va a poner los límites y qué es lo que no va a compartir con esas empresas. Bien, pues les decíamos que este tema abre muchos debates en el mundo, algunos por ejemplo relacionados con la ética, los derechos de autor y hasta los posibles plagios de contenidos. Pues hablamos con una voz autorizada en la materia al respecto. La inteligencia artificial trabaja con los datos que cada individuo deja a su paso. Esa información queda en Internet y desde allí puede ser utilizada por los procesadores que se alimentan de algoritmos. Ese uso de datos, por ahora, no está muy regulado en el mundo. La tecnología va más adelante que la legislación y que las leyes. Entonces, apenas comienza la discusión de cómo debería regularse la inteligencia artificial para que respete los derechos de autor. Lo explica el periodista experto en tecnología Álvaro Montes, uno de los que más ha estudiado en tema en Colombia. Explica que los chats inteligentes que crean textos argumentados y con estructuras sólidas o las plataformas que generan imágenes a partir de otras creaciones originales preocupan a artistas, periodistas y generadores de contenidos de todo el planeta. El caso más representativo es Midjourney, la plataforma de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de una solicitud que uno le haga. Ya hay movimientos de creadores de contenido, artistas en Europa, Norteamérica e incluso en Colombia que están tratando de buscar que Midjourney no use sus imágenes a menos que pague regalías. Pero no solo el tema de los derechos de autor es uno de los grandes retos que plantea la inteligencia artificial. Las líneas éticas y fenómenos de posverdad son otros terrenos fangosos que se pisa cuando se entra a Internet. Esas plataformas de inteligencia artificial generativas se alimentan de una base de datos enorme que es Internet. Internet, como sabemos, está lleno de información falsa, información tóxica. Usar esta aplicación para muchos resulta muy sencillo. Es más, probemos cómo funciona. Hacer un ensayo sobre inteligencia artificial. Los profesores, no solo colegios, sino universidades también, empezaron a notar pues, que los estudiantes rápidamente le encargan a ChatGPT que haga la tarea. Con la diferencia, peor todavía para ChatGPT, porque con Google, pues al menos el estudiante tenía que leer el título, leer los párrafos y copiar lo que le parecía correcto, incorrecto o útil o no. Aquí simplemente le encargas a la inteligencia artificial que seleccione los textos y que arme los textos como tú quieras, que él quiera.
Como una paradoja de la tecnología, el hecho de que los chats puedan crear textos ha hecho que miles de profesores regresen a métodos rudimentarios para esta época. Profesores, por ejemplo, en Nueva York, en el estado de Nueva York, los profesores decidieron que ya no hacen más trabajos escritos, no piden más tareas, sino que todas las evaluaciones las van a hacer orales, justamente para asegurar que el estudiante es el que responde y no que le encargó a una plataforma inteligente. Los expertos creen que la solución a los dilemas y retos estaría precisamente en la inteligencia artificial, con la creación de plataformas que permitan que las máquinas detecten cuando un texto o imágenes son producidos por otras máquinas. Impresionante lo que hace la inteligencia artificial. Hasta aquí este informe especial, pero recuerden que ampliaremos este tema el domingo a las 9:30 de la noche en especiales RTVC Noticias. Por ahora, más información del día. Bienvenidos a la información deportiva en RTVC Noticias y arrancamos hablando de ciclismo porque Tadej Pogačar ganó la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía que ustedes disfrutan en la pantalla de Señal Colombia. El colombiano Santiago Buitrago fue tercero, pero dejemos que sea Goga Ruiz Sandoval la que nos cuente lo ocurrido en la fracción de hoy. Ninguna ventaja numérica de otros equipos pudo detener a Tadej Pogačar para sumar su segunda victoria de etapa en la Ruta del Sol. Un grupo combinado por remanentes de la fuga y el top 4 de la clasificación general llegó a la subida explosiva a la Fortaleza de la Mota, meta de la etapa 2, un escenario propicio para el líder del UAE Team. Enric Mas, sin influencia en la general, intentó un ataque a 500 metros de la llegada sobre pavé y al 11% de inclinación. Sin conocer la subida, Pogačar emparejó el esfuerzo del corredor del Movistar y remató con una ventaja de 4 segundos sobre Mas y el colombiano Santiago Buitrago. El bogotano del Bahrein Victorious sumó 4 segundos de bonificación también al ser tercero y es ahora segundo en la general a 48 segundos de Pogačar. Este viernes la etapa 3 de 161 kilómetros llega a Alcalá de los Gazules, también con llegada explosiva, y la podrán seguir desde las 7:30 de la mañana por Señal Colombia. Por primera vez los recibo con Ricardo Arjona porque uno, en la música cabemos todos, dos, los gustos no son buenos ni malos, son gustos. 3, hoy comenzamos nuestra sección de clase 101 en RTVC Noticias y Arjona me va a servir de ejemplo. Resulta que una de las noticias del día es que Fernando Botero, el escultor y pintor, le mandó una carta a la alcaldía de Medellín diciendo que no estaba de acuerdo con que cerraran la Plaza Botero, que queda en el Parque Berrío y es el lugar donde están ubicadas las esculturas que él le donó a la ciudad. Hace unas semanas, Daniel Quintero, el alcalde, había dicho que tocaba cerrarla y la había cercado, había puesto un arco de entrada y uno de salida para evitar la inseguridad. Pues resulta que vamos a aprovechar para hablar de Botero y para aclarar uno de los malentendidos más grandes que hay con respecto a él, y es un malentendido que refuerza a Arjona. Vean ustedes. Olvidarte es más difícil que una flaca en un botero. Exactamente, Botero no pinta gordas y el primero que lo dice es él, miren ustedes. Que nunca he pintado una gorda en mi vida, porque la verdad es que lo que yo he hecho es expresar el volumen como parte de la sensualidad que debe tener el arte. Ya vieron, no se trata de pintar gordas, sino de usar el volumen como técnica. Ahora la pregunta es, si no pinta gordas, entonces ¿qué pinta? Botero tiene varios tipos de arte dentro de su obra, todas a partir de la técnica del volumen. La primera es arte de réplica, que es algo que hacen todos los pintores con sus ídolos o con sus maestros, y es que toman sus obras y hacen versiones utilizando las técnicas que los identifican. El caso de Botero es con un pintor que se llama Jean Valjean Ick, que es uno de sus ídolos, y él versionó esta obra, que es un matrimonio, pero con su técnica del volumen. Segunda cosa que hace Botero, pintar críticas sociales. Fíjense ustedes en este cuadro, en el que tiene retratadas unas masacres que había en una
una cárcel durante la guerra de Afganistán contra Estados Unidos. Se descubrió que existía una cárcel en Afganistán donde el ejército estadounidense metía a sus prisioneros y los torturaba con electricidad, con golpes, con maltratos, los tenían amarrados. Y también Botero pinta críticas religiosas. Miren este cuadro que se llama El beso de Judas. Ustedes ven a Judas y Judas es verde, o sea que imagínense ustedes que es un simbolismo de que es tóxico, de que es la muerte, de que es la traición, ¿no? Pero además miren que todas las personas que están en este cuadro están vestidos con trajes de época, excepto Judas. Judas tiene un traje muy contemporáneo, tiene pantalón, camisa, incluso tiene reloj. Entonces saquen ustedes sus conclusiones. Y en esta esquina, en la esquina inferior derecha, hay un hombre en corbata que es precisamente Botero señalando ese cuadro. Así que ya saben, Botero no pinta gordas, así se los haya dicho Arjona. Botero pinta con la técnica del volumen y hace críticas sociales, hace críticas religiosas y pinta la realidad. Seguimos con más noticias y atención porque el Ministerio de Vivienda anunció cambios para la asignación del subsidio de Mi Casa Ya. Se busca beneficiar a los hogares más pobres y vulnerables del país. El programa Mi Casa Ya no tendrá en cuenta los niveles de ingresos, sino que se enfocará en el Sisbén. Utilizaremos la encuesta Sisbén como mecanismo de asignación, como mecanismo de focalización. En áreas urbanas, los hogares en Sisbén clasificados entre los grupos A1 y C7 recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos y entre C8 y D11 será de 20 salarios. Favorecer a los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 con un puntaje prioritario para que las familias que deciden comprar su vivienda nueva en esos municipios tengan mayor oportunidad de adquirir el subsidio de Mi Casa Ya. En áreas rurales, los hogares con Sisbén entre A1 y C14 recibirán un subsidio de 30 salarios y entre C15 y D20 será de 20 salarios. Jornada al alza y cerró en 4.996 pesos, lo que representó un incremento de 88 pesos. A $1.80 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 30.000 pesos y llegó a 2.125.000 pesos. 1,8 millones de colombianos fueron respaldados por los créditos otorgados por el Fondo de Garantías en 2022. El saldo de cartera vigente asciende a 7,7 billones de pesos en las diferentes líneas de crédito. En 8,83% cerraría la inflación en 2023 según las expectativas del Banco de la República. Los alimentos influirían en el dato. Una menor estudiante de un colegio en el norte de Bogotá resultó con lesiones en su boca luego de ingerir uno de los productos del refrigerio escolar, en el cual al parecer había vidrio molido. La Secretaría de Educación investiga el caso. El padre de la niña de 10 años se llevó el susto de su vida cuando su hija le pidió autorización para comerse parte del refrigerio que ofrecen a todos los estudiantes de un colegio de la localidad de Suba, norte de Bogotá. La niña 3 segundos después escupe en su mano y escupe lo que ya les mostré como evidencia, que es, veo que es como una uva pasta con unos 5 o 8 fragmentos de vidrio. Quiso guardar las evidencias que mostró a médicos ya funcionarios de la Secretaría de Educación. Devolverme a buscar a la coordinadora en el segundo piso, le mostramos, ella pues si nos atiende, le toma fotos, luego nos remite a la encargada del PAE, quien también toma nota, sus fotos y lo reporta a su jefe, supongo quien corresponda. La menor fue llevada a un centro asistencial cercano, pero luego fue remitida a un especialista del Hospital La Misericordia por urgencias. La Secretaría de Educación emitió un comunicado. El diagnóstico por parte de los médicos es una herida leve en la encía. En este momento continúa en observación. Se precisa que la niña no se encuentra en estado grave. Pedro agradeció la atención a su hija. La menor fue dada de alta y pidió continuar con la investigación para evitar que otros niños puedan resultar lastimados por irregularidades en el manejo de los alimentos que se entregan en las instituciones educativas de la ciudad. Fuertes lluvias registradas hoy en Soacha y en Mosquera causaron alarma en los habitantes de diferentes sectores. Desde la Comuna 4, en el sector de la Capilla de Soacha, la Fuerza del Agua, vean ustedes, arrasó basuras, generando algunas inundaciones en viviendas sin mayores afectaciones. Los organismos de gestión del riesgo recomendaron a los ciudadanos avisar al 123 ante cualquier emergencia.
Atención, a la cárcel fue enviada Catalina Noguera, exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía. El juez que lleva el caso le negó la petición de detención domiciliaria. Más hechos del día en un minuto. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de la diseñadora Nancy González, capturada en julio de 2022. Es señalada de enviar accesorios fabricados con pieles de babillas, caimanes y serpientes a Norteamérica. La JEP les dio un plazo de 10 días a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para facilitar la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. El próximo 8 de marzo se realizará la diligencia de indagatoria al excongresista David Barguil por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La Corte Constitucional le ordenó a la Sociedad de Activos Especiales y a la Agencia Nacional de Tierras acelerar los procesos de adjudicación de bienes que han sido objeto de extinción de dominio. Según el Ejército Nacional, en operaciones contra la minería ilegal en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Tolima, evitaron la extracción ilegal de 26.000 gramos de oro. Vamos con más noticias del mundo. 19 organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua rechazaron la privación de nacionalidad dictada por Daniel Ortega a 94 personas disidentes a su régimen y que viven en el exilio. Lo califican como una sofisticada forma represiva y de atropello a los derechos fundamentales. Despojar a una persona de uno de los atributos más básicos que le permiten definirse y construir su identidad, como es el lugar donde se nace, es una de las acciones del régimen de Daniel Ortega para castigar a aquellas voces que discrepan de su forma de gobernar y que optaron llevar una vida kilómetros lejos del país. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados, 94. Desde hoy, más de 90 personas, entre ellas los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega en la década del 80, defensores de derechos humanos, periodistas y algunos religiosos, dejan de ser nicaragüenses a la luz del régimen y a discreción de quien lo encabeza. Las reacciones no se hicieron esperar. ¿Se le fue la mano a Ortega? ¿La mano? Hace rato que se le fue. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que cada uno tiene el derecho a la nacionalidad y nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente. Naciones Unidas invita al gobierno a respetar el derecho a la nacionalidad y no usarla como represalia a quienes expresen una postura crítica. A las 94 personas que para la línea trazada por Ortega pasaron a ser apátridas, se les declaró además prófugos de la justicia y se dictó que se les decomisen bienes inmuebles dentro de suelo nicaragüense como compensación en favor del Estado. Ucrania asegura haber resistido un 15º ataque masivo aéreo por parte de Rusia en los últimos 6 meses de la operación militar en su territorio, que está por completar ya un año. Más noticias del mundo a continuación. Gripe aviar. Esa es la causante de la determinación en Argentina y Uruguay de ordenar la emergencia sanitaria con el hallazgo de los primeros casos de H5N1 en varias aves y que da fuerza a la alerta en América Latina al respecto luego de la mortandad de pelícanos y sacrificios de millones de otras aves en Ecuador, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador. La situación social y política en Perú empata varios hechos. La reapertura de la metrópoli inca Machu Picchu luego de 25 días de cierre causada por las jornadas de protestas antigobierno. El reclamo de la presidenta Dina Boluarte a México, al que acusa de negarle la entrega de la jefatura de la Alianza del Pacífico por apoyar al encarcelado expresidente Pedro Castillo, y la crítica de sectores políticos a gobiernos como el colombiano por opinar sobre la aguda crisis en suelo andino. El nuevo capítulo en la tensión entre Washington y Beijing, que se abrió por cuenta del presunto globo espía chino derribado el pasado 4 de febrero por la Fuerza Aérea estadounidense, será conversado por Joe Biden y su homólogo de China, Xi Jinping. Así lo reveló el presidente de la Unión Americana en la primera vez que le habla al país del tema. Y las que vamos a ver a continuación son imágenes reales e inéditas del Titanic. Miren ustedes, es la grabación de mayor duración y nitidez conocida,
captada en 1986 y revelada en el canal de la Woods Hole Oceanographic Institution de Estados Unidos. Los despojos del crucero logran observarse como todo un ecosistema marino. Recordemos que el transatlántico se hundió el 14 de abril de 1912 y que fue hasta 1985 que la tecnología permitió ubicarlo en las profundidades del océano. Y fue meses después que equipos de buceo equipados con cámaras grabaron el barco, que inspiró también una de las películas más importantes del cine. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay trabajo para colombianos con experiencia en máquinas dobladoras de metal y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. Clique en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y clique en Convocatoria de empleo en Quebec, Canadá. Lea con atención la descripción y requisitos como ser técnico o tecnólogo, tener 5 años de experiencia en manejo de máquinas plegadoras, contar con un francés o inglés básico. De no ser así, deberá asistir a cursos para aprender el idioma. ¡Atentos! El salario mensual es de 11 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 21 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes porque hoy se disputaron los partidos de ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Y sin duda el mejor partido de la jornada lo dieron Barcelona y Manchester United, que empataron y definen todo la próxima semana en Inglaterra. Más goles en RTVC Noticias. En sus últimos 16 juegos, los Red Devils tomaron ventaja tras el autogol de Jules Koundé, pero Rafinha selló el 2-2 con un potente remate de media distancia que distrajo a la defensa del United. La Juventus, que tuvo en los minutos finales a Juan Guillermo Cuadrado, empató 1-1 con Nantes de Francia. La vecchia señora se fue arriba en el marcador al minuto 13 por intermedio de Dusan Vlahovic. En el complemento, al minuto 60, un contraataque de Ludovic Blas desestabilizó a la defensa local y con un impresionante remate selló la paridad. Lucas Ocampo al inicio del segundo tiempo puso el 2-0 y 5 minutos más tarde, Nemanja Gudel. La ciclista colombiana Tatiana Ducuara fue segunda en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina. Ducuara llegó detrás de la italiana Elisa Balsamo, primera líder de la competencia. Así damos inicio a nuestro recorrido por el mundo de los deportes. Era el debut de Elkin Soto como técnico encargado del Once Caldas en la primera ronda de la Copa Colombia y el equipo blanco cayó ante el Cúcuta Deportivo. Jeffrey Arley Zapata abrió el marcador al minuto 23. Jonathan Agudelo marcó el 2-0 para el Cúcuta Deportivo. Jorge Luis Cardona empató 7 minutos después, pero de nuevo Jeffrey Zapata al minuto 66 le daría la victoria contundente al equipo en el Estadio General Santander. La Selección Colombia de baloncesto comenzó sus entrenamientos en el Coliseo Iván de Bedú de cara a la sexta ventana de eliminatorias al Mundial que se disputa este año. Con 8 de los 14 jugadores citados por Guillermo Moreno, el equipo busca 2 victorias ante México y Puerto Rico. Tras haber alcanzado las semifinales del WTA de Lyon en Francia y de subir varios puestos en el ranking, la tenista colombiana María Camila Osorio se prepara para su debut en el WTA 250 Mérida Open en México. La cucuteña ya entrena en las canchas duras de ese país, donde buscará una buena actuación para meterse en el top 50 del escalafón femenino. A las 10 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche en Calgary, Miguel Ángel Rodríguez enfrentará al francés Victor Crouan en las semifinales del abierto masculino de squash que se disputa en Canadá. El bogotano espera lograr de nuevo el cupo a una final de la Asociación Profesional de esta disciplina. Y ahora los recibo de nuevo con RBD
porque resulta que si vienen a Colombia el 3 de noviembre, confirmaron su fecha, pero las boletas ya se agotaron, así que ahora hay una segunda fecha abierta para todos los que quieran ir a verlos a Medellín. Yo por mi lado no voy porque las boletas están muy caras. Pero bueno, entre otras noticias les cuento que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, estuvo en las minas de sal de Zipaquirá porque 22 artistas hicieron escultura en vivo para inaugurar el primer museo subterráneo del país. Miren la siguiente crónica que preparó para ustedes. Buenas noches, Laura. Yo la saludo desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, que tendrá el primer museo de escultura monumental a nivel internacional. Para que se haga un cálculo, son cerca de 180 metros bajo tierra. Este es el sonido de tallar sobre paredes de roca de sal. Y este el sonido sobre bloques de mármol. Dos técnicas que bien conoce el maestro Carlos Rodríguez, recordado por su obra La creación del hombre, que se encuentra en la Catedral de Sal, un espacio que lo ha hecho alucinar desde hace 40 años, cuando se propuso crear el primer museo bajo tierra. 11 escultores estamos trabajando mármol aquí en los parcaderos de la catedral y 11 escultores están trabajando abajo en el subterráneo, trabajando tallas de mármol de 4 metros por 4, 4 por 3. Técnica que se ha perdido con el tiempo en Colombia, pero que en esta oportunidad retoma la premisa de lo monumental. Un equipo de nosotros es igual al del dentista, ¿sí? Pero todo lo que el dentista tiene así, nosotros lo tenemos así. Entonces trabajamos con discos diamantados, martillos neumáticos, aire, electricidad. Y justamente lo más importante para un artista es el diálogo que pueda tener con la piedra. Por eso, Milton, ¿cómo vamos por allá? Yo aquí feliz, sintiendo la sal en los ojos, en la boca, que es lo importante, es una forma de conectarse con la energía de la roca, de la cueva. Reto nada fácil teniendo en cuenta el espacio y la premisa del respeto por la ancestralidad. Si quieres imponerle algo a la piedra, acabará contigo. La piedra es más fuerte que nosotros. Voy a estar dialogando con ella y ella me va a decir, yo soy el utensilio, ella me va a decir qué es lo que quiere que haga con ella. El Museo Bajo Tierra abrirá sus puertas en el mes de abril. Hasta entonces, la tierra vibra al ritmo de los cinceles y martillos que darán vida a 22 esculturas monumentales. Bueno, pues Mateo, ahí tenemos dos planes, ¿no? Ir al museo y al RB de Bay. No, yo concuerdo con Laura y la verdad es que están muy caras esas boletas. ¿Pero a usted sí le tocó ese RBD o no? Me tocó, pero yo no tuve mucha química con RBD. No conectó tanto. Para otro evento. Nos va a tocar hacer el concierto acá. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Aquí termina nuestra emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos como siempre a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales @RTVC Noticias. Y por supuesto los esperamos en nuestras emisiones del mediodía y de la noche. Así que hasta entonces. RTVC Noticias, emisión central.